buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión del seminario Aspectos relevantes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para municipios. El día de hoy con el tema Cumplimiento de la NOM 001 Semarnat 2021 en materia de aguas residuales y de la NOM 127 SSA 01-2021 en materia de agua potable, el cual tiene como objetivo proporcionar los aspectos más relevantes sobre la norma en materia de aguas residuales y la norma en materia de agua potable mencionadas anteriormente para asegurar su cumplimiento y con ello brindar un mejor servicio de agua en materia de agua potable y aguas residuales. Agradecemos la participación de las y los participantes que nos acompañan en este espacio de diálogo. Les invitamos a que los disfrute y sea de su gran utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la Comisión Nacional del Agua, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al ingeniero Salvador Santos Mendoza, subgerente de tratamiento, y a la maestra Irlet Saraí Segura Estrada, subgerente de potabilización, quienes estarán a cargo de impartir nuestro tema. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández para nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todas las personas que tuvieron interés, tienen interés en asomarse al desarrollo de esta temática. Lo hago en nombre de la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría a la que está adscrito este instituto nuestro, el INAFED. Por supuesto, las primeras palabras son de agradecimiento a la Comisión Nacional del Agua, que concede a este tipo de encuentros en los que nosotros desempeñamos un factor vinculante para poder proporcionar la información útil para el mejor desempeño con el manejo de agua potable por parte de los municipios. Como sabe cualquier persona de cualquier ciudad del mundo, el tema del agua es absolutamente crucial. Para una pequeña ciudad, para el medio rural, contar con agua potable es contar no solo con vida, sino con salud. Por eso agradecemos, antes de que hagan su exposición, al ingeniero Salvador Santos, subgerente de tratamiento de Conagua, su exposición a la que procederá poco después, y lo mismo a la maestra Irlet Saray Segura por su propia exposición, el segundo tema. Como saben ustedes, se trata de la explicación de dos normas oficiales mexicanas, dos NOM, que son obligatorias en lo que hace a su observancia, pero son temas cruciales porque uno tiene que ver con el agua potable propiamente dicha, y la otra con los residuos de agua, las aguas residuales que a su vez pueden contaminar a otras aguas o a otros bienes nacionales. Y de dónde deriva que un bien tan indispensable para la vida se pueda volver también una vía de contaminación y de diseminación de enfermedades. Yo recuerdo que en algunas de las
terribles plagas por las que atravesó la Edad Media, estamos hablando, bueno, hace muchos siglos, siglo XIV, se sospechaba de muchas cosas que podían originar los males. A una enfermedad se le puso malaria, pensando que era mal aire el que se respiraba. Pero poco a poco los seres humanos aprendimos que en realidad muchos de estos males provenían de aguas contaminadas. No es el único medio, como lo sabemos, pero de lo que sí cualquier persona está enterada es que no hay que comer, como se dice vulgarmente, con agua puerca, sino que hay que depurarla, hay que filtrarla, hay que hervirla, en fin. Pero cuando se trata de fenómenos masivos de toda una población como los que tienen que atender las autoridades municipales, el problema adquiere una dimensión mucho mayor. Así que la información que vamos a recibir nosotros y con nosotros los funcionarios municipales interesados es absolutamente crucial para el cumplimiento de sus tareas. El agua, lo sabemos, es la fuerza motriz de la naturaleza y de la vida, Quien esté medianamente enterado de cómo está compuesto nuestro universo, sabe que hay muchos lugares donde hay agua, pero no hay vida. Por citar uno, Marte tiene un polo norte lleno de hielo, es agua congelada, pero cuando menos hoy no tiene rastros de vida. Se dice que los cometas en gran parte están compuestos también por agua congelada. Hay mucha agua allá afuera en el universo, pero no se ha encontrado vida en esos lugares hasta este momento. ¿Qué es lo que quiero decir con esta pequeña digresión? Que en el universo hay mucha agua sin vida, pero no se ha encontrado en ningún lugar vida sin agua. El agua es indispensable para la vida. Tema más importante, es difícil que se pueda encontrar para que sea conocido y bien manejado por las autoridades municipales del país. Quiero finalmente agradecerle a Ignacio Bonilla, nuestro colaborador, el celo que pone y la eficiencia para la realización de este tipo de encuentros. Por su atención, muchísimas gracias. Queremos agradecer el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al ingeniero Salvador Santos Mendoza, subgerente de tratamiento, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, ingeniero. Muy bienvenido. Adelante, por favor. Ya se encuentra habilitado su micrófono. Ya es que estaba bloqueado el micrófono, pero muy bien, muchas gracias. Así es, esas palabras que nos comenta el licenciado Ovalle nos permiten hacer esa reflexión de lo importante que es el agua en la vida, y muchas veces nos centramos en el agua potable, pero es muy importante tratar las aguas residuales porque finalmente están en un ciclo, y en función de que nosotros tratemos nuestras aguas residuales y tengamos cuerpos de agua nacionales de buena calidad, nos va a facilitar tener agua potable de buena calidad. A veces hacemos muchos esfuerzos para cada vez tener más procesos de potabilización porque el agua, la fuente de agua está contaminada, y nos desentendemos un poquito del tratamiento de esas aguas para evitar que esos cuerpos de agua estén contaminados. Entonces, el tema que yo voy a tocar ahorita es precisamente el de las aguas residuales. ¿Cómo vamos a tratar esas aguas residuales? Entonces, si me permiten compartir. Perfecto, ya.
Acá está. Entonces, de lo que voy a hablar es de la norma oficial mexicana, NOM 001, Semarnat 2021. Esta norma establece los permisos, los límites permisibles de contaminantes en los cuerpos de receptores, propiedad de la nación. Bueno, un poquito de problemas acá, ya está. A ver, el antecedente de esta norma es la norma que tiene el mismo nomenclatura, nada más que era de 1996. Entonces ya desde ahí nos damos cuenta que hacía falta ya que hiciéramos una actualización de la norma. Desde 1996 hasta ahora no había habido una modificación. Sin embargo, nos podemos dar cuenta a lo largo de los años que los cuerpos de agua pues se iban deteriorando y se iban presentando unos compuestos contaminantes que no los medíamos con los parámetros que la norma de 1996, que por cierto sigue vigente, pero ya entrará en vigor la próxima en marzo del próximo año. Entonces decía, la RENAMECA, la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, estuvo midiendo durante muchos años, ha estado midiendo los tipos de contaminantes que hay en los cuerpos y se detecta que hay algunos parámetros, como decía yo, que no estaban normados anteriormente y en los cuales tenemos que poner atención. Entonces, pues se abocó a hacer la actualización de la norma tomando en cuenta todas estas cosas que se habían estado viendo, que en los cuerpos que se estaban contaminando cada vez más. Y de acuerdo con las leyes en cuestiones de normatividad, pues se hace ya una actualización. Por ley podemos decir que cada 5 años se tendría que estar actualizando este tipo de normas. Sin embargo, pues como les comentaba, desde el 96 para acá había habido pues cambio de nombre, pero no básicamente de la esencia de la norma. Entonces, como los límites máximos permisibles o los parámetros que se estaban normando eran insuficientes, pues entonces se tuvo que hacer este tipo de modificaciones, incluirlas en la nueva norma, para tratar de mitigar esa contaminación que hay en los cuerpos de agua nacionales. Es así que surge la norma, ya cambia con el nombre por el año, NOM 001, Semarnat 2021. Como decía, estas normas se tienen que ir actualizando, así que dentro de 5 años esperemos que con la experiencia que tengamos ya de la aplicación de esta norma, se puedan hacer algunas modificaciones que paulatinamente la vayan mejorando. No se espera alguna modificación muy importante porque esta ya lo fue al pasar de esta norma de 96 a esta de 2021. Aquí, una de las principales cambios que hay con esta norma es que se simplifica la clasificación de los cuerpos receptores. Recordarán que había varios cuerpos, había ríos, había embalses, pero estaban clasificados además por los tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, las clasificaciones A, B, C ya en la norma no están integrados. O sea, que si ustedes tienen una descarga a un río, ya no importa las condiciones que tenía el río, ya a todas las descargas al río va a cumplir los mismos parámetros que están en la norma. Eso es un beneficio ambiental porque esta clasificación nos decía, bueno, es que si el río se va a ocupar para tal o cual cosa, pues a lo mejor puedes tirar un poco más de contaminantes. Pero si queremos proteger la vida acuática, tenemos que ser más estrictos, que era el cuerpo de agua tipo C. Ahora decimos, no, el cuerpo de agua se tiene que proteger. ¿Sí? Entonces, si está contaminado, bueno, pues aplicar esta norma con estos nuevos criterios nos va a ayudar a que ese cuerpo de agua esté en mejores condiciones. Esa es una de las razones por las cuales
se elimina este tipo de clasificación. Otra de las características de esta norma nueva es que antes nada más nos decían que cuál era el promedio diario y cuál era el promedio mensual. El promedio diario era que uno iba, tomaba una muestra compuesta, hacía sus análisis, tomaba una muestra simples, hacía su muestra compuesta, le hacía los análisis, lo hacía otro día del mes, se sacaba un promedio y entonces ya teníamos un promedio mensual. Sin embargo, otra de las cosas que se dio, principalmente en descargas industriales, era que a la hora de tener un plan de muestreo, pues resulta que a veces fuera del plan de muestreo había algunas descargas. Había unas descargas que podrían estar más contaminadas que las que habían estado monitoreándose. O eventualmente se sabe de algunos sitios donde las descargas pues son nocturnas, para tratar de que no se vea lo que se está vertiendo, etcétera. Entonces, por eso es que ahora con esta nueva norma también sale el concepto del valor instantáneo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad va a poder hacer un muestreo instantáneo, sacar unos parámetros y determinar con esa muestra instantánea si se está teniendo alguna contaminación, algún contenido de contaminantes por fuera de lo que la norma establece. Claro, los límites para promedio, mensual, diario e instantáneo son distintos, porque se entiende que en promedio se debería de llegar a cierto nivel, pero diario pudiera haber ciertas fluctuaciones, entonces el nivel de contaminantes es ligeramente más elevado. Bueno, otra de las características de esta nueva norma es que se eliminan ciertos parámetros. Se elimina materia flotante, se eliminan sólidos sedimentables, la DBO5 y los coliformes fecales. Pero no es que se descuiden precisamente este tipo de áreas, de tipo de contaminantes. Simplemente hay una modificación porque lo que se adiciona, por ejemplo, es la DQO y carbono orgánico total. La DQO es una medida de materia orgánica, como lo era como lo es para la norma 0 de 1996, la DBO. Nada más que la DQO es una medida un poco más amplia, mide materia orgánica, no nada más biodegradable o no nada más biodegradable por un proceso aerobio. Finalmente es una medida de materia orgánica. Carbono orgánico total se va a medir en algunas ocasiones en las que por las características del agua no se pueda medir DQO. Pero normalmente para aguas residuales municipales, que acá en los municipios son los que nos están escuchando, va a ser la DQO. También los coliformes fecales se eliminan, pero se sustituye por una especie que es la Escherichia coli. La Escherichia coli es un coliforme fecal, así que nada más se restringe a hacer lo genérico de coliformes fecales a la Escherichia coli. Y como en el caso de DQO o carbono orgánico total, los coliformes, los enterococos fecales o la Escherichia coli se miden dependiendo de las características del agua, que tiene que ver con los cloruros que pudiera tener, pero para aguas residuales municipales normalmente va a ser DQO y Escherichia coli. Hay unos parámetros también que se adicionan, que esos son muy importantes, y para los cuales las aguas residuales municipales no deberían de tener problema. Pero si tienen algún problema de descargas industriales, podrían esas descargas industriales que estén cayendo sin tratamiento a el alcantarillado municipal, podrían generar un problema para el municipio, podrían ponerlo en riesgo de incumplir esta norma. Más adelante vamos a hablar también un poquito más de esto, porque ese problema tiene una solución, que es la NOM
002/1996, lo vamos a comentar más adelante. Pero estos parámetros color verdadero y toxicidad aguda son unos parámetros que están enfocados a determinar algunos contaminantes que normalmente están en las aguas residuales industriales. Por eso decía yo que en aguas residuales municipales no deberíamos de tener problemas con estos parámetros. Otra modificación de la norma es la temperatura. Nosotros teníamos en la norma, o tenemos en la norma del 96 un límite de temperatura de 40 grados centígrados. Ahora se baja a 35 grados centígrados. Que de igual manera, esta como es una norma de aplicación general, tiene que ver con descargas municipales e industriales, también está enfocada a las descargas industriales. Las aguas residuales municipales tampoco deberían de tener problemas para cumplir con este parámetro más ajustado de la temperatura. Una particularidad de la norma es que estos parámetros que yo les decía que no deberíamos de tener problemas en las aguas residuales municipales, van a entrar en vigor al 4º año de la fecha de publicación. ¿Qué quiere decir? Que desde ahora hasta ese momento, nosotros, o bueno, los municipios tienen la oportunidad de aplicar y hacer cumplir esa otra norma que hace que los que van a descargar aguas a los alcantarillados municipales lo hagan con ciertas características que no vayan a poner en riesgo ni la operación de su planta de tratamiento municipal, ni que vayan a ponerlos en riesgo de infringir la norma por estos parámetros que no son característicos de las aguas residuales municipales. Esta norma también tiene otra particularidad que es muy importante para el tema de la aplicación, ya de cómo se va a ir instrumentando esta norma. Si ustedes leen la norma, supongo que varios ya la leyeron, en los transitorios hay un artículo que nos dice que la autoridad podrá elaborar lineamientos por los cuales los sujetos regulados puedan presentar programas de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el municipio que diga, ya leí la norma, ya conozco mis plantas de tratamiento, ya sé con qué calidad está saliendo el agua, ya sé que los procesos que estoy utilizando difícilmente van a permitirme cumplir la norma en estas fechas que establece la propia norma, pues voy a tener que hacer acciones. Y esas acciones las voy desde ahorita, y algunos ya están trabajando, varios ya están trabajando y van avanzados en este tema, van a decir, bueno, pues yo voy a tener que hacer acciones, voy a tener que hacer una ampliación, una modificación, una mejora en el proceso sencilla, más elaborada, una mejora en la operación. Lo que yo tenga que hacer para cumplir con la norma, lo voy a hacer, pero no tengo la oportunidad de cumplir la norma ahora que ya entre en vigor a partir de marzo de 2023. Entonces, vamos a esperar a que salgan esos lineamientos. Ahí sí no les puedo adelantar mucho cómo van. Lo que sí les puedo decir es que sí esperamos a que esos lineamientos próximamente ya se emitan. Y esos lineamientos les van a dar a ustedes la oportunidad de plantear cómo es que van a cumplir ustedes con estos parámetros de la norma. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja. Entonces, nosotros como municipios, si tenemos una o más plantas, pues podríamos ver en qué condiciones están esas plantas, qué me está pidiendo la nueva norma, cuáles pueden cumplir ya o están cumpliendo ya, cuáles pueden cumplir con unas acciones sencillas y cuáles requieren acciones más fuertes, y entonces meter un programa de cumplimiento para que yo pueda adherirme a este beneficio que me da el cuarto transitorio para no incumplir con la norma. Ese cuarto transitorio y esos lineamientos que próximamente se van a publicar, creo que es de mucho interés para que ustedes les den seguimiento, y en cuanto se publiquen,
vean en qué consiste, cómo se deberían de presentar esos programas de cumplimiento, pero para entonces, desde ahorita, ya tienen que ir viendo cuáles de sus plantas están en riesgo de no cumplir con la norma y qué necesitarían hacer para llegar al cumplimiento. Entonces, como decía hace rato también, esta norma entra en vigor el 11 de marzo de 2023. Las tablas donde están los parámetros pues ya empezarían a aplicarse o a tomarse en cuenta para el siguiente trimestre. Pues ya ven que ustedes presentan sus resultados por trimestre. Entonces, a partir de abril ya tendrían que estar cumpliendo con los parámetros de la norma, excepto color verdadero y toxicidad aguda, que entran hasta el 4º año, y eso salvo que puedan ustedes o que tengan la necesidad y lo hagan en tiempo y forma, lo de meter sus programas de cumplimiento. Acá está un poco más, en resumen, qué entra, qué sale, pero qué lo sustituye. Entonces, como decíamos, la DBO sale, pero entra la DQO o carbono orgánico, los coliformes fecales salen, pero entra Escherichia coli, y básicamente como nuevos realmente, o que no tienen un sustituto, pues sería la toxicidad y el color verdadero, que entra al 4º año de la promulgación de la norma, de la publicación de la norma. ¿Por qué se usó la DQO? ¿Por qué la toxicidad? ¿Y por qué el color? Decía, estos contaminantes, bueno, las aguas residuales municipales llevan DQO, o porque llevan materia orgánica, pero las aguas residuales industriales, para ciertas industrias, pueden tener una DQO todavía más elevada. Entonces, si los procesos de tratamiento están diseñados para una DQO de un agua residual municipal, típicamente municipal, pero tienen una alta influencia industrial con altos contenidos de DQO, pues difícilmente su planta de tratamiento va a poder cumplir con este criterio, con este parámetro. Es una de las cosas que ustedes tienen que ir viendo, ustedes saben, bueno, los municipios saben qué tanta influencia industrial tienen. Así como ahorita se está actualizando esta norma, que es de 1996, también desde entonces existe la norma 002, que es la que los posibilita a los gobiernos estatales y a los municipios a fincar criterios para las descargas industriales. Entonces, durante todo este tiempo ya debió haberse hecho la labor suficiente para que los industriales que estén descargando a sus alcantarillados, pues lo estén haciendo de acuerdo con esa norma. Entonces, en la DBO por DQO, decíamos que la DQO mide mejor la materia orgánica. El color verdadero, decíamos que es un parámetro, ahí sí, típicamente de aguas residuales industriales. No hay que confundir este color verdadero con otro color que se medía para agua potable, que tenía que ver con la presencia de algunas sustancias que pueden ir en el agua potable o que se va a potabilizar por sedimentos, por arcillas, por otro tipo de cosas. No, este color verdadero realmente nos está midiendo varios espectros, pues nos está midiendo varios colores dentro del espectro visible, y que típicamente cuando tenemos problemas con esto es porque hay descargas industriales. Ahora, ¿qué efecto tienen estos colores? No nada más es la contaminación visual, también es una contaminación que hace que las longitudes de onda de la luz que entran a un cuerpo de agua que tuviera vida, animal o de otro tipo, entrara de una forma distinta y pudiera generar un problema ahí a la biota de este cuerpo receptor. Pero no nada más eso, sino que muchos de esos compuestos son compuestos carcinogénicos, son compuestos tóxicos, y no nada más el color,
sino que esta sustancia que da color, al poder irse degradando, puede generar también otras sustancias que son a su vez contaminantes, más o menos contaminantes, a veces más contaminantes que el producto, que el colorante original. Entonces, regresamos un poquito a lo que decíamos muy al principio y nos comentaban en la introducción. Tenemos que cuidar nuestras aguas nacionales que son receptoras de aguas residuales, porque muchas de esos cuerpos que están recibiendo aguas residuales son fuentes de abastecimiento. Entonces, todo esto que estamos nosotros cuidando y que además no se mide sustancia por sustancia, qué es lo que está entrando, porque la lista de parámetros sería interminable, tienen un efecto aguas abajo, sobre todo cuando vamos a tener una fuente, cuando tenemos una fuente de abastecimiento. Lo mismo pasa con toxicidad. La toxicidad es una medida que nos dice, su nombre lo dice, qué tan tóxico es el agua, pero aquí de lo que estamos hablando es que este parámetro entonces es un parámetro integrador, porque no nos va a decir qué sustancia es la tóxica, porque tendríamos una lista interminable de sustancias posiblemente tóxicas que tendríamos que medir, lo cual sería inaplicable. Simplemente aquí lo que nos dice este parámetro es, independientemente de cómo se llame esa sustancia, y cómo se mida y qué concentración tenga, es que el agua que tiene todas esas sustancias, esas sustancias, está siendo tóxica. ¿Sí? Entonces es un parámetro que es muy útil porque nos está diciendo ya un efecto directo que pudiera haber en la flora y la fauna en el cuerpo receptor sin tener que medir una lista interminable de sustancias. Por eso es tan importante este parámetro que no se medía antes y que desgraciadamente pues nos provocaba que algunos cuerpos receptores estén en tan malas condiciones, sean tóxicos, y eso se pudiera tener aún cuando los que estuvieran descargando ahí sus aguas residuales estuvieran cumpliendo con la norma de 1996. Y como repito, no solo hablamos de industriales, estamos hablando ahí sí también de municipios que tengan influencia industrial. Es muy importante no perder de vista este punto. Ahora, ¿cuál es el impacto que va a tener en sus plantas? Entonces, como decía, este tipo de parámetros que están enfocados a las aguas residuales, pues no deberían de generar un problema para las aguas municipales. Pero si lo generan, si ahorita ustedes empiezan a medir los efluentes de sus plantas de tratamiento que están cumpliendo la NOM 00, la de 1996, pero no están cumpliendo los parámetros de la 2021, ahí tienen que poner mucho el ojo. Tienen que fijarse por qué no están cumpliendo con el color o con la toxicidad, y seguramente tendrán ustedes unas descargas de aguas residuales industriales que van a tener que normar por medio de esta norma que viene en el segundo punto, que es la NOM 002, que ya que les permite, y esta norma pues es desde 1996, desde entonces les ha permitido a todos los municipios a que ellos regulen las descargas que caen a su alcantarillado urbano o municipal. Ahora, como decíamos también al principio, los cuerpos receptores antes se clasificaban, un río podía ser río tipo A, tipo B o tipo C. Ahora ya no hay esos tipos, ahora solo hay un río y todas las plantas que tengan ese cuerpo receptor deberán de cumplir los mismos parámetros. Pero haciendo una comparativa, a lo mejor ahorita vamos a una tabla, pero en términos generales sí se les podría ahorita transmitir que un cuerpo, una planta que esté diseñada y obviamente que esté cumpliendo para cumplir con un cuerpo de agua tipo C, en general estaría cumpliendo ya
en este momento con los parámetros para cumplir la norma 2021. Los cuerpos de agua tipo B que tenían condiciones de descarga un poco más laxas, ahí ya podríamos nosotros empezar a tener alguna dificultad para el cumplimiento y habrá que ver si con alguna acción sencilla, con cuestiones de operación o con la adición de una etapa, de una etapa como filtración, pudiéramos alcanzar ya la nueva norma, donde tendríamos un poquito más de diferencia entre lo que cumplíamos con la 96 y lo que tenemos que cumplir con la 2021 es en los cuerpos de agua tipo A. Si nosotros tenemos una planta que fue diseñada para cumplir para un cuerpo de agua tipo A, ahí es donde tenemos que poner más atención, ver cómo estamos cumpliendo, hacer el planteamiento y como les repito, cuando salgan los lineamientos para hacer los programas de cumplimiento, ya tener una propuesta, plasmarla en este programa de cumplimiento para poder cumplir con la norma en el tiempo que las acciones que ustedes requieran hacer les permitan. Uno de los parámetros que ya estaban, pero que se hicieron más estrictos, son el nitrógeno y el fósforo. Para remover nitrógeno y fósforo, normalmente sí se requiere infraestructura adicional. Respecto a la mayoría, a muchas plantas que hay, a nivel nacional, y no todas, hay muchas plantas que sí cumplen, que tienen remoción de nitrógeno, que es el principal, consideramos la principal limitante. El fósforo está a un nivel que normalmente las aguas residuales, específicamente municipales, podrían cumplir sin mayor problema. Pero bueno, excepto para embalses. Pero pero el nitrógeno sí hay varios plazos de tratamiento que pudieran tener problemas para su cumplimiento. En términos general, podríamos decir que las aguas residuales domésticas, municipales, podrían andar alrededor de los 40 miligramos por litro de nitrógeno, y la norma nos está pidiendo, por ejemplo, lo menos estricto, nos está pidiendo 25 miligramos por litro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos aquí que hacer algo para disminuir esa concentración de nitrógeno. Ahora, repito, si nuestras aguas residuales municipales tienen una alta influencia industrial, bueno, tenemos plantas a las que les está llegando 80, 90 miligramos por litro de nitrógeno. Eso es algo que ustedes pueden normar desde la fuente y poner unas condiciones a los que están produciendo estas aguas residuales con alto contenido de este contaminante, para que ustedes no tengan que cargar con todo lo que implique en infraestructura y en operación la remoción de este contaminante de este nitrógeno. Voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros, de acuerdo con la NOM 001 de 1996, tenemos una planta que descarga un río y que ese río era cuerpo tipo A, o que era tipo B, o que era tipo C. Algunos podrán hacer el ejercicio dependiendo de las características particulares de su descarga. Aquí no meto otros parámetros que son metales pesados, pero me voy con estos que son de los que más hemos estado platicando. Que en metales pesados también hubo algunos ajustes, pero no son mayores, ¿no? Entonces, como decía yo, si nos vamos a temperatura, nosotros la temperatura para aguas residuales municipales no vamos a tener problema, aunque la nueva norma, esta, la 2021, ya no tenga A, B y C, y para temperatura baja de 35 grados centígrados, no vamos nosotros a tener problemas con nuestras aguas residuales municipales. Tampoco lo vamos a tener con grasas y aceites, porque lo mismo que nos marca esta norma era lo que nos marcaba la norma anterior. Aquí, por ejemplo, en sólidos suspendidos totales, sí vamos a ver que estos 60 miligramos por litro que me están pidiendo
sí son más bajos que para cuerpo de agua tipo A, que para cuerpo de agua tipo B, aunque cercano, por lo que les decía, si teníamos problemas con esto, si teníamos una planta que cumplía con esto para el río tipo B, probablemente una filtración pudiera hacer que nosotros cumpliéramos con la nueva norma para este parámetro de son suspendidos. Y como les decía, si nosotros ya teníamos una planta que cubría lo respectivo a un río para protección de vida acuática, a lo cual le tocaban 40 miligramos por litro de sodio expendidos totales, ahorita no tendríamos problemas para cumplir. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos parámetros que ya la norma 1996 era más estricta. Si nosotros tenemos plantas que estaban diseñadas, que están cumpliendo para esto, no deberíamos de tener muchos problemas para cumplir la nueva. En estas plantas podríamos tener algunas acciones que hacer sencillas y en estas unas acciones un poco más fuertes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en las que nosotros tenemos que instruir a las personas que están las encargadas de llevar nuestras plantas para que hagan esta revisión y tengamos con mucha claridad si de veras tenemos que hacer algunas modificaciones para cumplir con la norma, cuáles serían estas, si estamos en condiciones de cumplir para cuando entre la norma o si nos vamos a pegar a lo que establezcan los lineamientos para los programas de cumplimiento. Por ejemplo, una de las cosas que también tendrían que ver es aquí en la demanda química de oxígeno, que es un parámetro nuevo, pero que está relacionado con la demanda bioquímica de oxígeno. Hay una correlación, no es exacta, pero normalmente podríamos tener el doble o un poco más de DQO respecto a la DBO. Entonces, si nosotros teníamos que cumplir y estábamos cumpliendo con 30 miligramos por litro de DBO, quiere decir que más o menos estábamos arrojando 60 o 70 miligramos por litro de DQO. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos cumpliendo, ¿sí? Si nosotros estábamos cumpliendo con 75, entonces estamos muy cerca de estar cumpliendo o estamos cumpliendo. Y por seguridad, esa misma filtración que a lo mejor nosotros necesitábamos para bajar los sólidos suspendidos totales, nos va a ayudar también para una reducción de la DQO. Y donde vamos a tener que poner más atención, más acciones y planearlas muy bien, es en las plantas que estén diseñadas y cumpliendo para un cuerpo de agua tipo B. Que bueno, estoy partiendo del hecho de que estamos cumpliendo con la norma actual o las condiciones particulares de descarga que la CONAGUA les establece, que en muchas ocasiones son muy cercanas a la norma vigente. Entonces, ese tipo de análisis es el que ustedes tienen que hacer o los municipios tienen que hacer para saber realmente qué tan lejos o qué tan cerca están del cumplimiento y en función de eso decir, bueno, entonces aquí sí tengo que hacer acciones y para eso, como les decía, uno de los principales parámetros que van a necesitar atención especial es la remoción de nitrógeno. Pero para la remoción de nitrógeno hay procesos patentados, hay procesos que particularmente no utilizamos o no sugerimos patentes para este tipo de plantas municipales porque pues es casarse con una tecnología, a veces con un equipo, que a veces hay un solo proveedor, o le piden a uno que agregue tal o cual sustancia de la cual también solo hay un proveedor, pero hay todos ese tipo de procesos que les estoy mostrando aquí, son procesos que existen, que se pueden aplicar y que se pueden acondicionar a las plantas de tratamiento ya existentes. Por ejemplo, si yo ya tengo un sistema de los activados, por ejemplo, que sería este reactor biológico con este sedimentador secundario, bueno, pues tendría yo que agregar un reactor anóxico en el cual con el cual me voy a ayudar para la eliminación de nitrógeno. Si yo tengo unas zanjas de oxidación, normalmente estos equipos pudieran, bajo ciertas condiciones,
aprovecharse sin infraestructura adicional, sin obra civil adicional, poder lograr en la misma zanja la remoción de nitrógeno, igual con otro tipo de procesos. Entonces, estos son un poco más complejos. Normalmente los más complejos nos sirven para llegar a límites de nivel de fósforo y de nitrógeno muy bajos. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo que con algún reactor anaerobio ya pudiéramos tener también remoción de fósforo, que les decía que en algunas ocasiones se va a necesitar, pero en general el nitrógeno creo que es donde se tiene que poner mucho la atención. Entonces, los parámetros, los procesos existen. Difícilmente aquí les pudiera decir para esta particularidad se necesitará este proceso, será el mejor. No, se tendrá que hacer la planeación, se tendrá que hacer la consulta con los expertos, con quienes les van a ayudar a hacer proyectos ejecutivos, por ejemplo, pero lo que sí es interesante que ustedes sepan es que sí existe la forma de hacerlo, que no todas las plantas necesitan hacer adecuaciones o no mayores para el cumplimiento de la norma y que van a tener la facultad de adherirse a esos lineamientos para presentación de programas de cumplimiento en caso de que no estén en posibilidades de cumplir con los calendarios que ahorita especifica la norma. Yo aquí terminaré. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del ingeniero Salvador Santos Mendoza y les invitamos a que nos dejen sus preguntas o sus inquietudes en el chat y con todo gusto al finalizar las presentaciones vamos a dar un puntual seguimiento. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Irlet Saraí Segura Estrada, subgerente de potabilización, para dar continuidad. Adelante, por favor, la escuchamos, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Voy a compartir pantalla, por favor. Un segundo. Bueno, pues continuando justamente con el segundo tema, que es el cumplimiento de la norma 127 SSA 1/2021, y justamente esta es en materia de agua potable. En cuanto a agua potable, me gustaría iniciar comentando que justamente el acceso a esta agua potable es un derecho humano fundamental para la salud. Sin agua no hay vida y sin agua limpia no hay salud. Por lo que justamente la ONU en el año 2010 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando justamente que el agua potable es esencial para el cumplimiento de todos los derechos humanos, ¿no? Y bueno, esto también está ratificado y alineado a que en el artículo 4º constitucional, pues justamente también se expresa que toda persona tiene derecho al acceso, disposición de un agua suficiente, salubre, aceptable, ¿no? Y justamente en este término de aceptable está relacionado directamente con el agua potable, ¿no? Y en consecuencia, pues cobra especial relevancia con estos términos y con estas, para asegurar la salud de las personas, cobra relevancia tener lineamientos, tener límites máximos permisibles de calidad del agua que nos permitan justamente asegurar
que el agua que consuma la población pues no pueda o no tenga un riesgo a la salud, ¿no? De hecho, las propias guías de calidad del agua establecen que un agua potable es eso, que los usuarios, ¿no? La población la consuma sin que tenga un daño a la salud, ¿no? Y explícitamente en cuanto a normatividad en México se refiere, si bien existen varias normativas que se coadyuvan o que entre ellas son aplicables para pues que los sistemas de abastecimiento tengan y suministren una buena calidad del agua, cobra especial relevancia justamente esta norma, ¿no? La 127 SSA 1, 1994, justamente el anteproyecto de esta norma viene desde el 31 de mayo del 94, después hubo un proyecto de norma que fue publicado y luego se publicó en el 96 y obviamente pues han sufrido cambios de estas normas con el fin de ir asegurando y coadyuvando que la calidad del agua pues sea la correcta, ¿no? Sea la idónea y que no cause un daño a la salud de las personas. Y la norma vigente en este momento es la norma 127 SSA 1 1994, pero la modificación 2000. Y justamente esta fue publicada el 22 de noviembre. Y pues recientemente, como ustedes lo saben, y que es objeto de esta charla, es la norma SSA 1, pero con la terminación 2021. Y justamente esta norma fue publicada el 5 de mayo del 2022. Va a entrar, más que modificación que dice ahí, sino va a entrar en vigencia, o sea, va a empezar a ser vigente 300 días naturales posterior a esta publicación. Eso quiere decir que a partir del 27 de abril del 2023 ya tendría que estarse aplicando esta norma, los parámetros, pero bueno, hay que ir pensando, hay que ir programando y haciendo todas las acciones necesarias, pues para que esta norma, cuando entre en vigor, pues tengamos todos los elementos y todas las capacidades en la infraestructura para que pueda llevarse a cabo, ¿no? Es necesario comentarles que el cumplimiento de esta norma, al igual que lo comentaba el ingeniero Salvador en la anterior charla, pues es de cumplimiento gradual, progresivo, hasta 6 años posterior a la entrada en vigor. También es importante enfatizar que esta norma de agua potable, justamente la vigilancia y el cumplimiento de esta norma no está a cargo de Conagua, está a cargo de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y así como las entidades federativas y de hecho en sus respectivos ámbitos de competencia, ¿no? De hecho, desde la Conagua, pues como todos saben, se coadyuva con los estados, con los municipios para hacer acciones y mejorar la infraestructura. Esta norma, la norma 2021, que es la que les comento, va a empezar a aplicar el próximo año, sufrió cambios sustanciales, cambios significativos con respecto a la norma 2000 que tenemos, que es la que actualmente está en vigencia y va a estar en vigencia todo este año, y el próximo, reitero, hasta el 26 de abril, sufrió cambios. De hecho, de manera muy general, digo, necesitaríamos una charla mucho más larga para justo ahondar específicamente, ¿no? Cada uno de los cambios que sufrió esta norma, pero bueno, de manera general, lo que esta norma sufrió en cambios es justamente la estructura de la norma, ¿no? Tiene cambios esta estructura. Permítame un momento. Esta norma sufrió cambios de estructura, de hecho desde el propio nombre, esta norma sufrió cambios. Antes consideraba desde el título el tema de procesos, ¿no? A los que tenía que ser sometida el agua. También hay cambios en el contenido, ¿no? También hay cambios en la introducción, en los objetivos y en las definiciones que se utilizan en la norma y también propiamente en las normas y referencias que se citan. Entonces, como vimos en la anterior lámina, sí se tardó en esta norma salir, pero esta norma sí sufrió cambios respecto, de hecho, desde la redacción de la norma hasta el propio contenido, ¿no? Esto que les comentaba.
De hecho, les comentaba, ahorita nada más es norma oficial mexicana 127, agua para uso y consumo humano, límites máximos permisibles de la calidad del agua, cuando en la anterior norma, que es la norma 22, aumenta lo que es procesos, ¿no? Entonces, esta norma, desde ahí hubo un cambio. De hecho, también en la definición de agua para uso y consumo humano, de hecho dice, aquí igual se alinea a lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que citan en las guías de calidad del agua, que son referencia para justamente estas normas mexicanas, y dice que un agua para uso y consumo humano es toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles y que no proviene de aguas residuales tratadas, ¿no? Y justamente también es algo que se adiciona en esta norma y que en la anterior norma vigente no está. Otros cambios en la norma y que hay que tener en cuenta para que en cuanto aplique, pues podamos cumplirla. En la norma 127 modificación 2000 se consideraban las características, por ejemplo, el olor y sabor, y en esta norma ya no se considera, ¿no? Ya no están normadas, ¿no? Ya el lineamiento no te establece un límite máximo permisible. En la norma 2000 antes te manejaban solo 4 tablas, ¿no? Donde se ponían organolépticas, fisicoquímicas, radioactivas, y ahora te manejan 14 tablas, ¿no? Ya lo separan, ya es físicas, químicas, entonces sí, lo que busca la norma pues también es ser un poco más explícita, y cabe aclarar que estos cambios, no tanto en la estructura como tanto en los parámetros, pues no es hecho al azar, no es hecho a consideración pues les cambio los parámetros, sino es resultado de estudios de riesgos sanitarios, es resultado de varias, de hecho, de los lineamientos que les decía de las guías de calidad del agua, donde ya se establecen las concentraciones con base en un impacto en la salud. Entonces, es importante eso comentarlo. Y, por ejemplo, también hay de las características físicas, de hecho, un cambio fue la turbiedad, donde el límite máximo permisible cambió. Lo de las características químicas que les comentaba, hay reestructura en las tablas, ¿no? O sea, la estructura es distinta. De las características microbiológicas hubo cambios, hubo adiciones, o sea, sí hubo algunos parámetros que nos pudieran parecer excesivos, o sea que aumentó el número de parámetros, pero como les reitero, todo es por el bien de justamente asegurar y en todo momento que el agua pues no bueno, no cause un daño a la salud, y no en este momento, sino en el largo tiempo, ¿no? Y justamente también hay cambios en lo de las características radioactivas. Lo que les comentaba anteriormente, de hecho, ahí en el otro solo es de manera muy general, y aquí lo que podemos ver es que justamente no hay especificaciones físicas, químicas, de metales, microbiológicas. Teníamos menos parámetros regulados en la norma 2000, ahorita aumentó el número de parámetros, que si bien en la 2021 se puede ver como un excesivo, ¿no? Estas normas, de hecho, por ejemplo, justamente en esto de los orgánicos sintéticos, ¿no? Si 3 de ellos, que son los orgánicos halogenados, no halogenados y halogenados absorbibles, en esos parámetros no se cumple, es que requieres cumplir hacer análisis y cumplir otros parámetros que justamente están en un anexo de la norma. Les decía, antes eran 46 parámetros, ahora son más, son 52 parámetros. Algo bien interesante en este cambio de la norma que me parece importante comentar es que, por ejemplo, el tema de residuos y subproductos de desinfección. Antes únicamente se citaba el cloro, ¿no? Y ahora tenemos otros 2 parámetros más, que justamente es la plata y el yodo. Entonces creo que bueno, desde mi punto de vista sí fue algo importante, ¿no? Un cambio que hicieron también en algunas concentraciones que
de los parámetros, por ejemplo, de turbiedad, lo que ya les comentaba hace ratito, del flúor, del arsénico, del cadmio. Estos cambios, como yo les decía, atiende a una necesidad y también a alinearnos pues a todos estos estudios de riesgos sanitarios que se han hecho, de hecho de los propios parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho de los cambios pues importantes y que en México pues sí tenemos algunos problemas en calidad del agua y que sí pueden ser importantes ahorita de mencionarles, por ejemplo, es que pues sí tenemos la presencia de arsénico, de cadmio, como les comentaba, pero esta norma se va a aplicar de forma gradual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del flúor, del 2000 al 2028, como pueden ir viendo, con base en la población, ¿no? Que de la localidad o de la localidad es que se va a ir aplicando esta norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la turbiedad ahorita antes era 5, ahora es 4, el flúor quedó a 1.5, el arsénico estábamos en punto 0.25, y ahora va a ser 0.01. Entonces, de hecho, esto es uno de los parámetros pues a considerar más importantes porque pues como todos sabemos en nuestro país sí tenemos identificadas algunas fuentes de abastecimiento con este tipo de problemáticas y que si bien ahorita están atendiendo los sistemas de tratamiento sin ningún problema esas problemáticas, pues sí va a ser necesario que los organismos operadores o los responsables de esta infraestructura, pues justamente se hagan estas evaluaciones de las plantas y pues se conozca si van a llegar a estos límites máximos permisibles, ¿no? Y de igual forma, en la norma, en esta norma 2021, al igual que en la norma 2000, sí se enlista la lista de procesos, ¿no? Se sugieren los procesos de potabilización que requiere cada una de las fuentes de abastecimiento en caso de presencia de alguno de los contaminantes que se enlisten en la norma, ¿no? Ay, faltó una, creo. Bueno, me faltó una ahí, que es justamente la norma de sí hubo un cambio en la norma, sí cambian parámetros importantes que van a hacer que se realicen nuevas acciones, ¿no? Que se complementen procesos, igual que en la parte de plantas de tratamiento. Pero ¿cuáles son los principales retos que se tienen para aplicar esta norma? ¿No? Porque ya vimos hay cambios y cambios sustanciales y justamente de manera muy general los principales retos que yo identifico que tiene aplicar esta norma es justo que la infraestructura se mantenga, ¿no? Y se mantenga y sea operada de manera correcta, porque si bien podemos tener infraestructura digamos, correcta para este tipo de problemática, si no es operada o si a lo largo en el tiempo no hacen las acciones de mantenimiento correctas, los sistemas pues no van a funcionar correctamente. Sí van a funcionar, pero no correctamente y entonces pues se corre el riesgo de que no se cumplan las normas, ¿no? Y de hecho eso pasa desde ahorita, pero claro, con pues más estrictos estos parámetros, pues va a ser aún mayor el riesgo que no se cumpla, ¿no? Justamente el segundo reto que yo veo y que es porque identificamos fuentes de abastecimiento en nuestro país, justamente de arsénico, de flúor, es que la infraestructura que esté en este momento no sea, obviamente que sí es la correcta porque es la que atiende, pero que se alcance justamente a asegurar estos límites máximos permisibles, ¿no? Porque como todos lo sabemos, cuando diseñamos infraestructura de tratamiento de potabilización propiamente, pues lo hacemos para cumplir una norma, ¿no? Un límite máximo permisible. Y si en este momento pues tenemos algunos cambios, no quiere decir que los sistemas no vayan a funcionar, claro que funcionan, pero yo creo que sí es importante que justamente se analice, ¿no? O sea, se analice, se haga una evaluación de estas plantas y se vea si sí van a dar cumplimiento. Otro de los retos también que veo yo tendrían los organismos operadores para cumplir es justo dar seguimiento a todos estos parámetros. Si bien ahora es complicado
pues son recursos económicos, hacer el monitoreo de calidad del agua de las plantas de tratamiento, pues un aumento en los parámetros, pues justamente también va a dificultar. Pero yo creo que esto es uno de los retos importantes como organismos, asegurar, vigilar que sus sistemas operen de manera correcta para justamente pues asegurar la calidad del agua en todo momento, ¿no? Porque, pues, como les reitero, estos cambios que se hicieron en los parámetros de calidad del agua no fueron nada más al azar, sino pues responden a análisis de riesgos sanitarios. Y creo que por mi parte es todo. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del ingeniero Salvador y la maestra Irlet, y a continuación pasaremos a la parte de preguntas por parte de nuestros participantes, y vamos a iniciar con María Cano, que nos hace la siguiente consulta. ¿Se va a actualizar la norma NOM 0012 Marnat 1996? Y si es así, ¿cuál es la fecha prevista de la actualización? Y aquí solicitaría el apoyo de nuestros ponentes para poder dar una respuesta. Adelante, por favor. ¿Se escucha, verdad? Muy bien. Adelante. Sí, la NOM 002 se tiene que actualizar. Ya se está planeando la actualización. No está todavía el proyecto de actualización. Va a demorar un poco. Pero ustedes, bueno, los municipios tienen la facultad de establecer condiciones a los que descarguen las aguas residuales al alcantarillado. Entonces, ustedes pueden buscar la forma de alinear los criterios de esas descargas a las condiciones que les permitan a ustedes en sus planes de tratamiento municipales poder cumplir la 001. Eso es lo que se puede hacer ahorita, porque la norma no está todavía y son procesos prolongados. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos una pregunta más vía Facebook que nos dice lo siguiente. ¿Cómo harían un programa calendarizado, integral, práctico, proactivo y eficaz para su control y cumplimiento de esta norma en cada una de estas plantas de tratamiento de aguas residuales como formato programado digital de vanguardia? Adelante, por favor. Bueno, muy larga la pregunta, pero a ver, por lo que entendí, nosotros tendríamos, los municipios tienen que hacer justamente esta calendarización. Yo ahorita les presenté un ejemplo, y nosotros cada planta que tengamos tendríamos que hacer este cruce. Ahorita yo lo hice partiendo de que las plantas existentes están cumpliendo con la normatividad o con condiciones particulares de descarga que muchas veces son parecidas a la normatividad vigente, entonces que se pueden parecer a la de 1996. Entonces, tomamos una planta, hacemos un diagnóstico de esa planta y hacemos un cruce de lo que está cumpliendo contra lo que tendría que cumplir. En función de eso, nosotros vamos a ir identificando cuáles son las plantas en las que tenemos que hacer acciones y en cuáles no. Entonces, de las que tenemos que hacer acciones, tendríamos que hacer el cruce de qué parámetros son los que están fuera de norma, o podrían estar o van a estar fuera de norma, e ir seleccionando, priorizando o categorizando por la cantidad o la complejidad para hacer el cumplimiento. Entonces, este tipo de priorización nos puede llevar entonces ahora sí ya a una calendarización. Decir, bueno, si necesito simplemente mejorar la operación, pues yo me propongo que en medio año el operador va a tener la calificación suficiente para poder mejorar la calidad. Si necesito hacer este tipo de acciones, me voy a tardar un año, y si necesito algo mayor, a lo mejor 3, 4 años, y esas, aparte de lo tienen que hacer, además para poder meter
sus programas de cumplimiento y poder cumplir con la norma. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Nuestro participante Jorge nos hace la siguiente consulta. Estamos empezando con los procesos de potabilización. ¿Eliminaron el parámetro de cloruros en esta nueva norma 127-2021? Este es un grave problema en la isla de Cozumel cuando los pozos presentan intrusión salina. Adelante, por favor. Sí, justamente el parámetro en esta norma 2021 sí ya no está. Solo son los sólidos disueltos totales, pero en esta norma sí ya fue limitada. Muchas gracias, maestra Islet. También tenemos una pregunta por parte de Luis Contreras referente a la periodicidad con el cual se realizan las pruebas y tomas de muestra en los cuerpos de agua que alimentan a los tanques de almacenamiento, principalmente aquellos que la fuente de captación se deriva de manantiales. Adelante, por favor. Pues mira, hay de hecho, no hay como, bueno, yo que tenga entendido, no hay como una periodicidad justamente en las fuentes de abastecimiento. Sí debe de haber justamente, de hecho la Conagua tiene la Red Nacional de Calidad del Agua, donde a través de esta red se establecen monitoreos, ¿no? Y ahí pueden ver la calidad del agua. Pero de hecho, desde cuando hacen un proyecto de plantas potabilizadoras, cuando son fuentes superficiales, siempre sugieren que al menos consideremos 2 muestreos, ¿no? Justamente para ver la calidad del agua en el tiempo de lluvias, en tiempo de estiaje. Entonces, yo creo que es importante justamente tener estos datos en ambas temporadas en un manantial que justamente es un agua superficial y que podamos estar monitoreando esta calidad de entrada a nuestros sistemas y en función de eso también saber cómo estamos operando o cómo vamos a operar nuestros sistemas que aseguren la calidad del agua, ¿no? En cumplimiento de la norma. Agradecemos su respuesta, maestra Islet. También tenemos una pregunta referente a la implementación de las normas tanto 001 como 127. ¿Existe algún cronograma que se pueda compartir? Bueno, a la mano no tenemos el cronograma, pero es muy claro para el caso de la NOM 001, se van ustedes a los transitorios y en los transitorios ya les dice cuál es la forma en la que se va a ir cumpliendo. Lo podemos, de hecho, ahorita yo se los puedo comentar. Por ejemplo, la norma se publicó el 11 de marzo de este año y dice que tiene que cumplirse 365 días para que entre en vigor la norma. Quiere decir que el 11 de marzo de 2023 va a entrar en vigor. Pero los parámetros y límites permisibles de las tablas 1 y 2, que es donde están los parámetros y cuánto tienen que cumplir, ese entra en vigor el 3 de abril del 23. O sea, esa digamos que es la fecha de partida para cumplimiento. Yo tengo que cumplir con mis plantas de tratamiento que cumplan la norma el 3 de abril de 2023, salvo color verdadero y toxicidad aguda, que esa también, ese ya sería el tercer transitorio, ese ya nos dice que entrará en vigor al 4º año de la fecha de publicación. Entonces, si se publicó en 2022, ya en 2026 nosotros tendríamos que cumplir con color verdadero y toxicidad. Esas son, no hay más fechas. No es como el de la 117 que a lo mejor ahorita nos dice algo Irle, pero nada más son estas fechas. La entrada en vigor 11 de marzo de 2023. Ya cumplir con los parámetros abril de 2023, excepto color y verdadero, que nos iríamos hasta el 4º año de la publicación. Eso nada más. Ahora, a una vez que salgan los lineamientos, esos lineamientos nos van a permitir que ustedes digan cuál es su programación para cumplir con si no pueden como con estas fechas, cuándo ustedes van a cumplir.
les digo que no les puedo adelantar mucho, pero se entenderá que no se podrá exceder de cierta cantidad de años, porque si no, entonces no tendría objeto esta norma, ¿no? Entonces, pensemos ahorita en que, por ejemplo, de aquí a la siguiente revisión, ya tengamos todas las plantas trabajando, así que sus programas no van a ser tan extensos, ni las obras lo requieren, a lo mejor sí un poquito la cuestión financiera. Así lo dejo. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Salvador. Y finalmente tenemos una pregunta más por parte de María Magdalena, referente a si las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales para riego de jardines requiere permisos de descarga. Adelante, por favor. Sí, aquí hay una, sí se necesita, hay una norma aquí adicional. A ver, dependiendo de dónde las vayas a descargar, porque la propia norma, la 2021, tiene un apartado para este tipo de descargas. Ahorita el nombre específico, bueno, el rango, el rubro es suelo y está riego de áreas verdes, específicamente. Entonces, como es algo que está normado, aquí pues sí necesitaríamos un permiso de descarga. Hay que tomar en cuenta también que hay otra normatividad. Hay una NOM 003 Semarnat 1997, que esa nos norma el uso de agua residual tratada en servicios al público. Entonces se tendría que definir muy bien exactamente dónde se va a descargar esta agua, que se va a regar, para ver si el cumplimiento tiene que ser esta o la otra. Ahí yo lo que los recomiendo es que se acerquen al CIS ya con las características de cuál va a ser su descarga, su punto, y ahí en la Conagua, en el CIS de la Conagua, les van a decir, les van a poder orientar particularmente para su caso. Pero sí, en principio, sí se necesitaría, porque está aquí establecido. Pero está la otra norma, tendrán que definir muy bien en función de las particularidades de su proyecto. Muchas gracias, ingeniero Salvador. Y a continuación le daremos el uso de la voz a la maestra Irlet. Adelante, por favor. Hola, retomando la pregunta de hace un momento con respecto al programa, al igual en la norma 127 se manejan tiempos para que entre en vigor esa norma, y posteriormente posterior a esa norma, como yo les decía, va a ser gradual, ¿no? O sea, si te dice que depende del tipo de población también, se van a ir cumpliendo los límites máximos permisibles, ¿no? Hasta la concentración también va cambiando. Y en cuanto, ahorita en una pregunta en el chat que dicen que si hay una norma para lo de los análisis, la periodicidad, la 179 es para lo de control de calidad del agua distribuida en los sistemas de abastecimiento. Y entiendo la pregunta era de la fuente de abastecimiento, ¿no? Que ya comentan ahí mismo justamente que en la norma, en la nueva norma, sí hay sí te dice, ¿no? Te dice cuál va a ser la periodicidad para hacer esos análisis, pero yo les comentaba que justo para hacer también los estudios o los proyectos de esta infraestructura, pues también se recomienda que se caracterice el agua, y más cuando son fuentes superficiales, a través de un programa, ¿no? Digamos, de monitoreo durante el año, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, maestra Irlet. También tenemos una pregunta referente al cumplimiento de estas normas en los municipios. En caso de que los recursos no sean suficientes, ¿se contará con algunos programas de apoyo? Adelante, por favor. Bueno, la Conagua tiene programas de apoyo, tiene varios programas, ya se conoce mucho, uno es el ProAgua, pero hay otros programas, el PRODER, los ANEAR,
Esos programas siguen vigentes y una cosa que se va, que se está planteando es que para los próximos, bueno, enseguida ya para el próximo año, tengamos alguna ventaja en la selección de los proyectos para para su financiamiento, si es que las acciones que se están planteando están dirigidas al cumplimiento de estas normas, ¿no? Entonces, por vía de los programas que ya tenemos, se va a buscar apoyarlos para estos cumplimientos. Muchas gracias. Adelante, por favor, maestra. Bueno, igual reiterar lo que comenta el ingeniero Salvador. De hecho, hay diferentes programas. Uno de ellos es el ProAgua, y que seguramente los que ya han estado en las charlas han escuchado de este programa. Y justamente a través de este programa hay prioridades que se atienden, y justamente una de esas que se ha venido fomentando, que se ha venido impulsando, es el tema de calidad del agua. Entonces sí, el gobierno apoya a través, de hecho, este programa tiene diferentes porcentajes de apoyo, ¿no? Depende de la infraestructura, depende de la localidad, o sea, hay varios criterios de selección, pero sí a través de este programa específico de nuestra subdirección, sí se apoya para este tipo de proyectos, ¿no? Que coadyuven a mejorar la calidad del agua. Muchas gracias, maestra. Y también Rigoberto González, vía Facebook, nos pregunta, al igual para la NOM 127 para monitoreo de pozos y tanques, ¿es marzo-abril? Adelante, por favor. Es que la norma, o sea, los límites máximos permisibles que tienen que cumplir el agua o sea, empieza a aplicar a partir del 27 de abril, ¿no? Específicamente. Entonces, los límites que estén ahí van a empezarse a aplicar. Estrictamente lo de los tanques, pues propiamente el agua es la que tiene, o sea, el agua que sale de los sistemas de abastecimiento de estas plantas son los parámetros que tiene que cumplir, ¿no? No sé si eso se refería a otra cosa. Si no, igual dejamos nuestro correo y que nos comenten. Claro que sí, maestra Islet, muchísimas gracias. Y también tenemos una pregunta, si la CONAGUA, a través del Laboratorio de Referencia Nacional, apoyará con capacitación en la implementación de los nuevos parámetros ingresados tanto a la norma 01 como a la 127, como apoyo a los gobiernos operadores. Adelante, por favor. No hay sonido. Ok. Sí, bueno, no conocemos, bueno, yo no conozco esa parte. Tendríamos que consultarla. Si quieren, que nos manden la pregunta y posteriormente se les hará una respuesta. Lo que sí les puedo decir es que ya que era otra inquietud, que los parámetros que se estaban bien, que se tienen que medir para la nueva norma, pues los laboratorios, o no había muchos laboratorios acreditados que la tuvieran montada o la que tuvieran certificada, ¿no? Ya los propios laboratorios están avanzando sobre eso. Obviamente para ellos es justamente su negocio darle el servicio a ustedes, y sí, cada vez va a haber más amplitud de laboratorios que ya cumplan que ya tengan esas técnicas, y ustedes puedan encargar ahí sus parámetros. Muchas gracias, ingeniero. Y finalmente tenemos una pregunta que nos dice referente a en qué programas se pueden ingresar los análisis de un laboratorio certificado para caracterizar el agua y dar cumplimiento a estas normas. Adelante, por favor. No entendí muy bien la pregunta. ¿En qué programa se puede encargar? Ingresar los análisis de un laboratorio para caracterizar. No entendí. Si me pudieran aclarar un poquito la pregunta. Pero bueno, nada más, o sea, los parámetros
se determinan en un laboratorio acreditado. Ahora, simplemente los resultados se pueden comparar con la norma dependiendo de dónde van a descargar. Si mi planta está descargando un río, hago los análisis de la norma, de la nueva norma, veo la tabla de la norma que me dice que tengo que cumplir, hago la comparación y digo, bueno, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo. Obviamente, mientras más muestras haya, será más representativo, pero finalmente, si no estoy cumpliendo, ¿cómo voy a cumplir? Sí tienen que acercarse a un profesional que les indique cuáles son las posibilidades para que con su infraestructura se pueda llegar al cumplimiento. Muchas gracias, ingeniero Salvador, maestra Irle, por darnos estas puntuales respuestas, y también queremos aprovechar para agradecer la participación de todas las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus preguntas y sus inquietudes aquí en el chat. Referente a las preguntas, si van a obtener las presentaciones con todo gusto, al igual que su constancia en su correo electrónico. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla, quien tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del Seminario de Agua Potable, que, bueno, lo que buscamos pues es poder proporcionarles ese conocimiento que ustedes, como responsables de estos servicios, les pueda permitir pues ampliar su conocimiento, profundizarlo y con ello pues contribuir a prestar un mejor servicio, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estas sesiones pues diversos aspectos que son importantes a considerar para contribuir en este sentido. En esta sesión pues hemos estado enfocados en poder revisar dos normas oficiales que son fundamentales y que nuestros ponentes el día de hoy pues lo han hecho pues de forma magistral. Yo creo que es muy importante el poder conocer los aspectos esenciales de estas normas para poder dar cumplimiento a ellas. Y bueno, también hemos visto por otra parte que en esta sesión ha habido muchas inquietudes precisamente porque dado que está próximo a entrar en vigor estas normas, pues sí como que preocupa un poco el que los diversos organismos operadores estén en condiciones de poder cumplir con todos estos aspectos que se señalan en estas dos normas oficiales mexicanas y que, bueno, en ese sentido sí es importante que pues se pueda contar con todo ese conocimiento para que estemos en condiciones de poder cumplir con ellas, ¿no? Y es que a la fecha ya estas normas que les preceden, que ya son de años atrás, pues ya eran de difícil cumplimiento para los organismos operadores, ¿no? Si revisamos un poco cómo está el cumplimiento de estas normas, pues vamos a ver cómo, pues, muchos organismos operadores, pues, no están con la capacidad suficiente para poder atender cada uno de los aspectos que se señalaban ya en estas normas, las que todavía están vigentes, y que bueno, ahora pues hay que cumplir con nuevos aspectos, ¿verdad? Para poder cumplir ahora con lo señalado en las nuevas normas o estas que se están actualizando y que en ese sentido pues es importante que se pueda en primer término prestar atención pues a estos cambios y en segundo término pues dado este periodo que se tiene pues ir trabajando para que pues se pueda contar con todos aquellos elementos necesarios para que se pueda dar cumplimiento a estas normas y hemos visto pues también en esta sesión que desde Conagua pues se cuenta pues con algunos apoyos para que se pueda atender algunos aspectos relacionados con estos cambios que se van a dar en las normas, ¿no? Y bueno, aquí cabe resaltar que pues sí es muy importante que pues los organismos operadores pues se vayan involucrando pues en el conocimiento detallado de estas normas para que ya en el momento concreto en el cual vayan a entrar en vigor, pues ya se pueda contar con ese conocimiento y con la capacidad técnica para que se puedan hacer frente y se pueda cumplir con lo que se señale en estas normas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sí cabe un poquito esta reflexión, ¿verdad? De que, bueno,
si bien existen estas normas, pues también es importante ver qué tanto los municipios a la fecha han logrado cumplir, porque pues sí se nota claramente esta inquietud que existe en los distintos municipios y sus organismos operadores en cuanto a que, bueno, que ya nos están metiendo nuevas reglas del juego. ¿Cómo le hago para poder cumplir con estas normas? Porque al final de cuentas lo que se busca pues es poder contar con un agua de calidad suficiente para dotar a la población de este líquido y también pues el poder darle el proceso necesario a las aguas residuales, pues para que estas no se vuelvan aguas que contaminen los afluentes, los distintos cuerpos de agua o demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa inquietud, pero también hemos visto de parte de nuestros compañeros esta apertura para que se puedan acercar a ellos, pues para poder atender pues esas inquietudes, ¿verdad? Que pues obviamente, dado este espacio y dado el tiempo con el que contamos, pues bueno, es difícil el poder atender las distintas inquietudes que van saliendo, pero pues bueno, están muy abiertos a poder atender esas inquietudes que pudieran posteriormente salir y que, pues bueno, en las presentaciones ahí vienen datos de contacto para que, bueno, ya había correo electrónico, se puedan atender, ¿verdad? Y bueno, ya estamos sobre el cierre de esta sesión. Con esto se ha cumplido con esta quinta sesión del seminario de agua potable. Y este seminario, recordándoles que consta de 7 sesiones, nos quedan 2 pendientes de parte de Conagua y que la siguiente, la sexta sesión, es en materia de información, indicadores de desempeño y actualización tarifaria. Otro tema que también es fundamental en cuanto a esta parte, por ejemplo, de conformación de indicadores de desempeño, que es fundamental para poder conocer el estado y la forma en la cual se prestan los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento, ¿verdad? Y que bueno, esta siguiente sesión pues está programada para el próximo 17 de noviembre y que pues les hacemos una atenta invitación para que nos puedan acompañar en esa sesión, ¿verdad? Y por último, pues nosotros queremos agradecer mucho a los ponentes de esta sesión por su participación, que sin lugar a dudas ha sido muy importante y que pues lo que busca pues es que se pueda compartir ese conocimiento que tienen nuestros expertos de Conagua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queremos brindarle una felicitación y un agradecimiento al ingeniero Salvador Santos Mendoza y a la maestra Irlet Saray Segura Estrada, ambos de Conagua, por su excelente exposición, y por la atención que han tenido pues a cada una de las preguntas y dudas que han surgido en esta sesión, ¿verdad? Queremos igualmente pues agradecerle a nuestra compañera Diana Martínez, nuestro enlace con Conagua, quien nos ha ayudado en organizar este seminario y cada una de las sesiones y en general pues a todos nuestros compañeros de Conagua por su puntual participación en estas sesiones y pues por estar siempre al pendiente de todas las dudas que van surgiendo de parte de nuestros participantes. Y bueno, estamos sobre el tiempo y queremos agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que nos han seguido por medio de Zoom y de Facebook, por estar presentes en esta sesión, esperando que pues lo que se haya visto aquí pues les pueda ser de utilidad, en este caso en particular, para poder adaptarse y cumplir con estas 2 normas que son de suma importancia. Sin más, pues nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Los esperamos en nuestra siguiente sesión de este seminario que ha sido sumamente valioso. Y pues a todas y a todos les deseamos que tengan una muy buena tarde. De parte de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle, pues que tengan muy buena tarde y los vemos pronto. Muchas gracias.